Bueno, lo que yo le quería explicar era, vamos a tomar este ejemplo. Acá tenemos una botella de vinagre. Esta botella tiene su masa, que sería todo este líquido, digamos, está bastante concentrado cerca de su eje de rotación. Vamos a decir que el eje de rotación pasa por su centro. Entonces me resulta fácil rotarla, ¿sí? Si bien tiene una masa bastante importante, o sea, es pesadita, pero como las masas están cerca de su centro, me resulta relativamente fácil rotar. Ahora, tomamos esta cacerola, ¿sí? Una cacerola que probablemente tiene vamos a decir que tiene la misma masa que esto, o sea, tiene el mismo peso. Pero tiene las masas distribuidas más alrededor, más en la periferia. Entonces, si le aplico una torsión en el mismo punto, me cuesta más girarla, ¿sí? O sea, mi brazo tiene que hacer una fuerza mayor para poder rotar. Entonces, ese concepto, ¿sí?, que incorpora las dos cosas, masa y radio, se llama inercia. Inercia es una combinación de esas dos cualidades, de forma que la inercia es la resistencia a la rotación, digamos. ¿Cómo es el cálculo para masas puntuales? Bueno, vamos a compartir pantalla y ahí vamos a ver. Para masas puntuales, ¿sí?, se calcula. Masas puntuales sería, por ejemplo, una masa alejada a tanta distancia del centro de rotación. No, son masas puntuales, no son distribuciones de masa, ¿sí? Sería como decir una piedra atada a un hilo que gira en un centro. Eso sería una masa puntual. O varios cuerpos rígidos, puntuales, unidos por segmentos que son de masa despreciable. Eso serían masas puntuales. Si nosotros ya tenemos algo como esto, ya es una distribución de masa, porque nosotros tenemos masa desde el centro hasta la periferia. Por todos lados está el aceite, el vinagre, que tiene la masa. Entonces, para masas puntuales, tenemos que el momento de inercia, que es I mayúscula, es igual a sumatoria de masas por distancia al centro al cuadrado, ¿sí? La distancia al cuadrado. Entonces, vamos a abordar este ejercicio ahora en base a esta expresión. Si tenemos varias masas, tenemos que sumar todas ellas. Entonces, ¿qué situación tenemos aquí? Fíjense esto. En cómo rota ese sistema. Fíjense el enunciado. ¿En base a qué o en torno a qué eje rota ese sistema que tenemos en el problema 10? Gira en torno al eje Z que está en el centro del cuadrado. Claro, sería un eje, si ustedes se pudieran imaginar, ustedes ven esto, es un plano, ¿sí? Un plano XY, estas pelotas están acomodadas de esta forma, y el eje Z sería un eje como que atraviesa el plano en este punto, ¿sí? O sea, es como que un eje que está exactamente en este punto, en el medio, y estas pelotas, digamos, giran en torno a ese eje. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer
gráfico de cómo giran o la forma que gira serían de esta forma. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son las masas o cuántas masas tenemos. Vamos a primero identificarlas y luego vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ¿cuántas masas tenemos? ¿4, profe? 4, exactamente. Entonces vamos a poner M1, vamos a tener una M2, una M3 y una M4. ¿Sí? M2, M3 y M4. Bien. Bueno, vamos a asignarle arbitrariamente M1 a esta, M2 a esta, M3 a esta y M4 a esta masa que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿la distancia de cada masa al eje de rotación es la misma o varía? Desde cada centro de cada masa, ¿existe la misma distancia al centro de rotación o hay diferencias en esa distancia? Hay diferencias, ¿Por qué? porque un lado del cuadrado es más largo que el otro. Sí, pero el eje está centrado. O sea, el lado de 6 metros tiene 6 metros y el lado de 4 metros tiene 4 metros. Pero el centro está acá. O sea, si vos decís, de este centro a este punto, hay la misma distancia que a este punto, que a este punto, o que a este punto. ¿Me explico? Porque este eje está centrado. Por lo tanto, podemos decir que la distancia es la misma para todos en este caso. No tenemos que calcular cada una de las distancias. Pero sí vamos a tener que calcular una vez cuál es esa distancia. ¿Me pueden decir cómo puedo calcular esa distancia que sería desde acá hasta este centro? Esa sería D, la distancia al centro, DC. ¿Cómo la puedo calcular? ¿A qué es igual DC? Fíjense, este lado acá abajo, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto mide de acá a acá? Desde este punto a este punto. Esto es un triángulo, rectángulo. 3 metros. 3 metros, exactamente. ¿Y este lado acá cuánto mide? 2 metros. 2, perfecto. Entonces, Entonces la distancia sería la raíz de 2 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado. exactamente. Entonces, la distancia al centro sería igual a la raíz de 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Más
3 al cuadrado, ¿sí? Vamos a hacer eso, a ver qué nos da. 360. 3,60. Sí. Vamos a poner a 3,60, que es lo mismo que la raíz de 13. Raíz de 13 puede ser. Sí, sí. Bueno, y ahí tenemos, M1 era, ¿cuántos kilos es M1? ¿Me dicen por favor? 3. 3 kilos, bien. M2 es 5. 5 kilos. Bien. M3 es 4. ¿cuánto es M3? 4 kilos. 4 kilogramos. Y M4 es 2 kilogramos. 2 kilogramos. Bien. Bueno, ahora sí vamos a hacer la inercia. La inercia es sumatoria de m por distancia al centro al cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la primera. M1 por distancia al centro 1 al cuadrado más, y ahí van a ir todas las otras hasta llegar a la última, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Sería, ¿cuánto vale M1? Inercia es igual, M1 vale 3 kilogramos por distancia al centro, ¿cuánto es? Para la masa 1. $3.60. 360, bien. 360 al cuadrado, ¿sí? Fíjense que como 360 era la raíz de 13 y eso va de vuelta al cuadrado, ¿qué le va a dar? Si es algo que se le sacó la raíz y después se volvió a hacer el 13. cuadrado. Va a dar 13 de vuelta. Entonces, ese sería el 1 y ahí tenemos que sumar. El 2, ¿cuánto es? Masa 2, 5 kilogramos por, de vuelta, 3.60 al cuadrado. Y así hacemos la tercera, que es masa 3, son 4 kilogramos por 360 al cuadrado. Y la última es 2 kilogramos por 360 al cuadrado. ¿Sí? ¿Me pueden calcular esto a ver cuánto da? Si uno calcula con raíz de 13, que es un poco más exacto, da 182. Redondo. Claro, pues sería la suma de las masas por 13. ¿Sí? Exactamente. Sería inercia igual a 3 más 5, 8 más 4, 12 más 2, 14 por 13, ¿puede ser? 14 por 13, ¿cuánto es? 182. 130. Bien. Vamos a ver las unidades. ¿Qué unidad tiene esto? Fíjense. ¿Masa qué unidad es? Kilogramos. Kilogramos. ¿Y la distancia al cuadrado qué sería?
¿En qué unidad está? Metros al cuadrado. Metro al cuadrado. Esa es la unidad de la inercia. ¿Sí? La inercia tiene esa unidad, kilogramo por metro al cuadrado. ¿Sí? Más adelante, en la próxima clase, vamos a seguir explayándonos en otros cálculos de inercia de masa puntuales y también en inercias de cuerpos que tienen distribuciones de masa, que ya no son solo masas puntuales. Este ejercicio nos plantea una última cosa que es la energía rotacional, ¿sí? La energía rotacional se define como, es lo mismo que energía cinética, fíjense que hay paralelos, solo que es rotacional, o sea, sigue siendo energía cinética y es muy parecida a la fórmula de energía cinética lineal. ¿Se acuerdan que energía cinética lineal era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? En caso de cinética rotacional vamos a tener a un medio por la inercia, que es el equivalente de la masa en movimiento rotacional, y por velocidad angular al cuadrado, que es el equivalente de la velocidad en movimiento rotacional. O sea que es exactamente igual a la fórmula de energía cinética para movimiento lineal, solo que cambian los elementos por sus análogos rotacionales, ¿sí? Vamos a ver qué nos da esto. ¿Cuánto es? Bueno, un medio es 0.5, la inercia era 182 kilogramos por metro al cuadrado, ¿sí? ¿Y cuál es el régimen de rotación o velocidad angular? Fíjense, ¿cuál es la velocidad angular del sistema? Seis radianes por segundo. 6 radianes por segundo. Y eso hay que elevar al cuadrado, ¿sí? O sea, tenemos 6, que va a ser 1 sobre segundo, ¿sí? Seis radianes sobre segundo. Y todo eso va al cuadrado, ¿sí? Tanto la unidad como el valor numérico, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito qué nos da esto. ¿Se animan a hacer la cuenta del valor numérico? ¿Qué nos da? Nos da 3.276. Sería 182 por 36 dividido 2. ¿Te da cuánto? 3.276. 76. ¿Y la unidad qué unidad es? Si es energía cinética y está todo en el sistema internacional. Tiene que ser Joule. En teoría tendría que ser Joule. Bueno, vamos a ver si es lo mismo. Fíjense. Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado era Newton, ¿sí? Kilogramo de masa, porque esto es masa. Y por Newton por metro era lo mismo que Joule sobre segundo, Joule por segundo, porque tenemos segundo al cuadrado acá abajo. Entonces, kilogramo por metro sobre segundo es Newton. Y después, multiplicado por metro, es Newton por metro, que es lo mismo que Joule. ¿Está claro? Sí.
Vuelvo a explicar porque me parece que me perdí con el cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Y newton por metro es joule. ¿Está? Es lo mismo que joule. Bien. Entonces, ¿se entendió este ejercicio? Sí, profe. Bueno, vamos a... Yo le voy a proponer que hagan unos ejercicios de asistencia de la guía, que se van a hacer para la clase que viene. Estos dos, el 7 y el 8 vamos a hacer para la clase que viene y los vamos a revisar. ¿Bien estos dos? Entonces, estos van a ser los ejercicios de asistencia para la clase próxima, que va a ser el martes que viene. Ejercicios de asistencia para la clase próxima, martes 13, 14, 15, 14, 15, 17 del 11. ¿Está? Entonces, traten de realizar estos ejercicios y la clase que viene vamos a concluir con este práctico de dinámica rotacional. ¿Está? Los archivos yo les subo al aula ahora. Bueno, profe. Bueno, nos vemos el próximo martes entonces, la semana que viene. Chao, profe, gracias. Chao, gracias a ustedes. Nos vemos.